Muy bien, estamos comenzando esta academia de liderazgo, esta escuela de liderazgo, una escuela para la vida. Y la primera enseñanza, recuerden que vamos a tener 8 bimestres y este es el primer bimestre que vamos a llevar a cabo. Y hoy comenzamos la primera clase y les damos la bienvenida a todas las personas, todos los jóvenes, a todos los empresarios, a todas las personas que están comenzando esta academia, quizá ahí en su grupo, ¿verdad? O también, ¿verdad? Ahí donde se están reuniendo. Quiero decirles que esta aventura que estamos comenzando nos va a llevar a un nivel de conocimiento espiritual mucho más grande, sobre todas las cosas que hoy vamos a captar y vamos a recibir de parte de Dios el modelo de Jesús. En esta academia te vamos a preparar no solamente para que sepas un poco más, sino para que tú llegues a ser un líder, que puedas tener a tu cargo un grupo, una célula evangelística, pero también llegues a formar tu grupo de discipulado con tus 12 y posteriormente ganes a muchas personas a través de las redes. Hoy estaremos viendo la primera enseñanza de este primer bimestre que se llama Odres Nuevos. Y la enseñanza de hoy es muy significativa porque cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, fíjate, Él trajo una enseñanza que para los fariseos, para toda la gente religiosa de aquel tiempo, decían ellos, ¿qué nueva doctrina es esta? ¿Y con qué autoridad manda? Y los espíritus inmundos se sujetan a Él. Entonces se sorprendían de la doctrina de Jesús y decían que era una doctrina nueva. Y por eso la enseñanza de hoy tiene que ver cuando Jesús habla con sus discípulos y les enseña sobre lo que es la nueva enseñanza o el mensaje de Jesucristo que traía, un mensaje de poder, porque el evangelio es poder de Dios. Se escandalizaban porque el mensaje de Jesús, los enfermos sanaban, los endemoniados eran libertados. Entonces era una nueva enseñanza, por eso decían, ¿qué nueva enseñanza es esta? Y la enseñanza de hoy, Odres Nuevos, tiene que ver con ello. Miren, cuando conocemos a Cristo, todas las cosas, dice la Escritura en Corintios 5:17, son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, por ejemplo, un vaso nuevo y un vaso sucio, o uno limpio y uno sucio. ¿Cuál usaría usted para beber agua? ¿El sucio o el limpio? Pues yo creo que claramente, ¿verdad? Todos diríamos que el vaso limpio. Porque un vaso sucio, bueno, pues sabemos que tiene gérmenes, nos va a enfermar. Así también Dios va a utilizar vasos limpios, los vasos somos nosotros. Y Dios nos utiliza, ¿verdad? Cuando nosotros estamos preparados, cuando nosotros somos nuevas criaturas. Y hoy vamos a aprender un poquito más al respecto. Yo le voy a invitar para que vayamos a la palabra de Dios en el Evangelio de San Marcos, capítulo 2, verso 18. Hoy vamos a encontrar una palabra de parte de Dios aquí que va a bendecirnos y que nos va a llevar en la enseñanza que hoy estamos compartiendo. Dice la Escritura, capítulo 2, verso 18 de San Marcos. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron a Jesús, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Entonces ellos veían, fíjense, el ayuno como un rito, como una costumbre. Ellos ignoraban el significado realmente del ayuno. Dice, ¿por qué ellos sí ayunan y los tuyos no? Había 3 tipos de discípulos en la antigüedad, los de Juan Bautista, en este caso los que está diciendo aquí, los discípulos de los fariseos y los discípulos de Jesús. Ahora en este caso, dice aquí la Escritura, que los discípulos de Juan, dice que vinieron, y los de los fariseos, y le preguntaban a Jesús que por qué sus discípulos no ayunaban. 3 tipos de discípulos, los de Juan, los de los fariseos y los de Jesús. La diferencia, por cierto, entre los discípulos de los fariseos y los de Juan, fíjense, y los de Jesús, es que Jesús los llamó a ellos, fueron llamados por Él, fíjense bien, a ser pescadores de hombres. ¿Se acuerdan cuando Jesús les dice en aquella ocasión a aquellos que estaban pescando, Pedro con Andrés, y que les decía, venid en pos de mí y yo os haré que seáis pescadores de hombres? Esta es la diferencia entre los discípulos de Juan, de los fariseos, y los discípulos de Jesús. Fueron llamados para ser pescadores de hombres y de esta manera vinieron, ¿verdad? Jesús vino con algo nuevo, por eso le criticaban a Jesús, porque Él hablaba, ¿verdad?, de un mensaje nuevo, una doctrina nueva, que realmente es la doctrina de Dios, es la enseñanza de Dios, pero manifestada con el poder de Jesucristo. Ahora vamos a la Escritura ahí mismo en San Marcos, capítulo 1, verso 27. Mira lo que dice la palabra del Señor. Y todos se asombraban, dice la Escritura, de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Lo que decíamos ahorita, que con autoridad manda y aún los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia, dice, alrededor de Galilea. Entonces encontramos aquí, ¿verdad?, que la gente decía, ¿qué nueva doctrina es esta?
¿Con qué autoridad manda y los espíritus inmundos y le obedecen? Entonces la doctrina de Jesús era algo nuevo para la gente. Y por eso hoy vamos a aprender un poquito de cuando Él llamó a sus discípulos, a los 12 apóstoles, lo hizo para prepararlos, para empoderarlos, por así decir, para que ellos, ¿verdad?, recibieran la enseñanza nueva que Él traía del reino de Dios y que luego ellos lo llevaran a otras personas. Miren, Jesús tenía 3 años para poder lograr implantar en la mente de sus apóstoles, sus discípulos, el mensaje para que ellos continuaran la labor. Jesús tenía muy poco tiempo. Jesús no podía solo, nosotros tampoco podemos. Digan conmigo, si Jesús no pudo solo, nosotros tampoco, ¿verdad? Entonces por eso Jesús preparó a 12 hombres, fíjense, preparó a 12 discípulos en los cuales vertió todo su conocimiento, el proyecto de vida, el plan de Dios que traía de redención de la humanidad, para que cuando Jesús ya no estuviera, ellos siguieran. Por eso les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Jesús estaba preparando a 12 personas que iban a seguir compartiendo la palabra. Después de que fueron 12, recuerda que llamó a 70, una versión dice que eran 72, que de verdad se supone que son múltiplos de 12. Luego después, el día de Pentecostés, fueron 120 los que fueron salvos, también es un múltiplo de 12. Por eso Jesús preparó 12 personas para que ellos a su vez fuesen a ganar a otros y los mandó de 2 en 2. Y les dio poder para ir y echar fuera demonios, sanar enfermos, limpiar leprosos. Se les dijo, recibisteis de gracia, da de gracia. Entonces llama a 12 personas, las prepara, les da la doctrina, la enseñanza de la palabra de Dios, los envía a predicar el evangelio. Luego son 70, después son 120, después de que Pedro predica ungido por el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan cuántos ganó Pedro el primer discurso? 3,000 personas. Y se fue multiplicando, pero fíjense, se logra más entonces formando discípulos que predicando solamente una persona. Entonces se gana más a través del discipulado que del evangelismo, aunque las dos cosas son importantes para Dios. Entonces era algo nuevo. Cuando Jesús predicó la palabra para la gente, se escandalizó porque era algo nuevo y llamó a 12. La autoridad con la que enseñaba sorprendía a la gente. Cuando vieron, ¿verdad?, que le decía a aquel muchacho endemoniado, ¿verdad?, que quedara libre, ¿verdad?, que fuera sano, y la gente se sorprendía y decían, ¿quién es este que aún los espíritus Él manda y le obedecen? ¿Se acuerdan cuando Él echó fuera a los demonios de aquel gadareno? Que tenía 2 legiones de demonios, ¿verdad? Más de 2,000 demonios ahí. Y cuando Jesús habla la palabra, ¿verdad?, y le dice que quedará libre aquel hombre, ¿verdad?, y los mandó fuera a aquel hato de cerdos. Dice que cuando aquel hombre quedó sano en su juicio cabal, y lo vistieron porque andaba desnudo y entre las tumbas, y lo amarraban con grilletes, y Él rompía aquellos, ¿verdad?, aquellas cadenas. Y cuando los habitantes de aquella comunidad vieron, ¿verdad?, que aquel hombre estaba sano en su juicio, tuvieron miedo, porque veían que era una nueva doctrina. O sea, no era común, vaya, que llegase alguien y predicara y los endemoniados fueran libres. Por eso, ¿verdad?, no comprendían a Jesús, porque Él traía una enseñanza que era la revelación del plan de Dios para el hombre, el poder de Dios manifestado. Él enseñaba con autoridad, su doctrina estaba implícita, la autoridad. Cuando Él enseñaba, hablaba con autoridad. Por eso la gente decía, ¿con qué autoridad habla este hombre, verdad? ¿Qué nueva doctrina es esta? Se sorprendían de la enseñanza, decía, este no es como los escribas y los fariseos. O sea, este como que sí se cree lo que está diciendo, porque hablaba con autoridad. Pues casi no, era el Hijo de Dios, era el ungido de Dios. Acuérdense que cuando Él comenzó su ministerio, pasó 40 días en el desierto ayunando. Y después, antes de llamar a sus discípulos, dice que pasó toda una noche en oración, velando y orando. Y fue cuando llamó a los 12 apóstoles. Y después, ya lleno del Espíritu Santo, cuando fue bautizado por Juan, ya adelante veremos la enseñanza del bautismo en agua, dice que el Espíritu Santo vino sobre Jesús, ¿se acuerdan? Y entonces ya ungido del Espíritu Santo, Él empezó a predicar el evangelio. Y las palabras con las que Jesús comenzó era, arrepiéntanse y crean en el evangelio. Entonces un discípulo realmente es el que va cuando se le envía. Por eso Jesús preparó a 12 discípulos para enviarlos a donde Él los estaba encomendando, a la labor de continuar la prédica, la enseñanza, el discipulado de las almas. Y Él en ese momento, ¿verdad?, estaba enviando a sus discípulos para que hicieran precisamente lo mismo. Jesús predicaba, enseñaba, sanaba y liberaba a los oprimidos por el diablo. Es lo mismo que Jesús los mandó a hacer a los discípulos, y es lo mismo que Jesús está mandando a hacer a ti ahora. Por eso estás preparándote ahora en esta academia, para que tú vayas y hagas lo mismo que Jesús hizo, porque tú eres un cristiano, eres un seguidor de Cristo, y un cristiano es alguien que hace lo mismo que Cristo hizo. Muy bien,
Entonces Jesús delegó autoridad en otros. Y eso es lo que estamos haciendo contigo. Te estamos enseñando, te estamos empoderando, te estamos transmitiendo autoridad y enseñanza para que tú vayas y hagas discípulos a todas las, como nuestra visión lo dice, y de hacer discípulos a todos los mexicanos, enseñándoles a guardar lo que Jesús nos mandó a través de grupos de hogar o grupos de amistad o grupos celulares, en donde nos enseñan a dar la vida por otros como Jesús la dio en la cruz por nosotros. Miren, Jesús sanó a la suegra de Pedro, fue y liberó a un endemoniado. Pero cuando sanó al leproso le pidió que no lo dijera. ¿Saben por qué Jesús le dijo al leproso cuando lo sanó? Pero no digas a nadie. Ve y verá, y Jesús tocándolo dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús tocándolo dice que tuvo misericordia, lo tocó y le dijo: quiero ser limpio. Y al instante la lepra desapareció. Pero le dijo: pero no digas a nadie lo que has recibido. ¿Por qué Jesús no permitió que el leproso fuese y testificara lo que había recibido? Es un milagro muy grande. La lepra era incurable en aquel tiempo, fíjense bien. Hoy quizá ya es curable, pero en aquel tiempo no. La razón por la que Jesús no quiso que el leproso testificara era porque al momento de que el leproso empezara a compartir el testimonio, muchas gentes iban a venir, multitudes iban a llegar, porque cuando hay milagros, cuando hay sanidades, cuando hay liberación, la gente llega. Es lo que está pasando, ¿verdad? En la congregación ahora. Vemos cómo el poder de Dios está trayendo a la gente, cómo a través de la televisión la gente está llegando. Como en los grupos celulares, cuando hay milagros, llegan las personas a los grupos, porque los milagros es para que los incrédulos crean a la palabra de Dios, crean a la verdad. Entonces, por eso Jesús le dijo: no se lo digas a nadie. Ahora, parece contraproducente que si él venía a ganar a las personas y le dice: no le digas a nadie, parece contraproducente eso, pero no se está contradiciendo, sino que en ese momento no había personas que si llegaban las multitudes, ¿quién las iba a atender? No había formado a sus discípulos, no había formado a su liderazgo, no había formado a los 12. De manera que si las personas empezaban a llegar, ¿quién las iba a atender? Si así, fíjense que Jesús le dijo que no lo testificara, fue y lo compartió. De manera que recuerdan que después de que sanó a la suegra de Pedro, dice que más adelante, que esa noche dice que vinieron todos los enfermos y todos los endemoniados a la puerta de la casa donde estaba Jesús, y en la noche dice, y a todos los sanó. Entonces se empezó a propagar la fama de Jesús. Por eso dice que entonces Jesús dijo: vayamos a las otras aldeas. Y ya no podía andar públicamente Jesús, porque ya la gente lo conocía. Pero el temor del Señor realmente, a Jesús no le costaba hacer una campaña evangelística y juntar miles. Pero ¿quién los iba a atender? ¿Quién les iba a dar seguimiento? ¿Quién los iba a discipular? Y créame, ganar las personas es muy fácil, pero discipularlas se requiere toda una vida. Y por eso estamos aquí preparándonos. Pues la preocupación de Jesús era formar discípulos más que ganar a las personas, porque a través de los discípulos iba a ganar muchos más que él mismo. Entonces, por esas razones que él lo hizo. Y hoy vamos a aprender pues que Dios quiere, para poder utilizar una vida, tiene que ser renovada esa vida, tiene que ser un odre nuevo. Y aquí es donde entramos a la esencia de esta enseñanza. La palabra de Dios, hay una enseñanza muy linda acerca de Jesús y de los odres. Un odre, quiero explicarles ya, era la piel de un cabrito. ¿Cuántos conocen los cabritos? Era la piel de un cabrito, fíjense bien, que tomaban, le cosían las patitas, le cosían todos los hoyos que tenía y solamente dejaban, ¿verdad?, lo que era el cuello, donde se vertía un líquido. Entonces se cosía y al coserla le daban forma de una bolsa, vamos a decir, de cuero, la cual esta se curtía, después se preparaba como un recipiente para llevar el vino. Se podía utilizar para guardar vino, para guardar agua, para guardar leche o para guardar aceite. Entonces ese era un odre, era una bolsa de piel de cabrito. En la actualidad, por ejemplo, en España se consiguen odres perfectos de cabrito, bien hechos. Y en otros lugares donde la costumbre es tomar vino, en aquellas partes de Europa, todavía se acostumbra, ¿verdad?, este tipo de recipientes, y los hacen para que la gente guarde ahí su vino y se conserva fresco. Lo siguen utilizando en algunos lugares. Entonces, un odre tenía la característica, fíjense bien, de que con llevarlo y lo exponían ante el sol, a la intemperie, el viento, la arena, el odre cobraba rigidez, se hacía duro, fíjense bien. Entonces no servía más que para un vino viejo y fermentado. Si a un odre viejo, fíjense bien, se le ponía vino nuevo, ese viejo odre, como ya estaba curtido el cuero, como ya estaba duro, rígido, entonces si se le vertía vino nuevo, el vino nuevo, cuando se cubría, se tapaba el odre, el vino desprendía gases. Entonces el momento que se expandía el cuero, al momento de no tener rigidez, se rompía y se derramaba el vino. Por eso Jesús dice: nadie echa vino nuevo en odres viejos,
porque el odre se va a romper y se va a romper, ya no va a servir ni el odre y el vino tampoco, porque se va a desperdiciar. Por eso Jesús así dice, el vino nuevo, dice, se echa en odres nuevos. Ahora, ¿cómo era un odre nuevo? El odre nuevo era un cuero, ¿verdad?, de la piel de cabrito que se ponía ante el sol, luego después se metía en agua para que se flexibilizara y después pasaba un tratamiento con aceite, se le ponía aceite de oliva para que tuviese esa rigidez, pero podía tener esa flexibilidad y ya no estuviese rígido. Entonces pasaba un proceso en el que se ponía el sol ante el agua, luego el aceite, hasta que quedaba flexible. De manera que cuando se vertía vino nuevo en ese odre, al fermentar se expandía, era flexible, podría tener la capacidad de recibir vino nuevo y no se rompía. Entonces eso es lo que significa, ¿verdad?, que tenía flexibilidad. Ahora, ¿cómo se interpreta esto en nuestras vidas? Muy bien, los odres, ¿verdad?, en nosotros necesitamos tener una mente. Por ejemplo, un odre viejo, una persona que es un odre viejo, es una persona que no admite una enseñanza nueva, como la gente de aquel tiempo. ¿Se acuerdan que la gente de Jesús lo criticaban? Decían, ¿qué nueva doctrina es esta? Los fariseos no creyeron en Jesús, los escribas no creyeron en Él, los religiosos no creyeron en Él, aunque algunos cuantos por ahí como Nicodemo, como José de Arimatea. ¿Por qué no creían en la enseñanza de Jesús? Porque era una enseñanza nueva para ellos, y ellos eran odres viejos. O sea, no podían recibir, no tenían una mente flexible. Entonces, un odre viejo es una mente inflexible, es una mente cerrada, es una mente que no acepta una nueva enseñanza. Un odre viejo es una persona, fíjense bien, que tiene una mente, es un tipo de persona que dice, a mí que me pueden enseñar, yo ya todo lo sé. O sea, no se abre a una nueva enseñanza. En cambio, una persona vino nuevo, o odre nuevo, es una persona, fíjense bien, que tiene una mente flexible. Es una persona que tiene la capacidad de recibir algo nuevo y lo puede retener. Es una persona que si le dan una enseñanza nueva, fíjate bien, la puede retener, la puede captar y la puede aplicar en su vida. Esa es una persona odre nuevo. Es decir, no se va a escandalizar con lo nuevo que pasa. Hay iglesias, por ejemplo, que dicen, ¿por qué usted danza? Nosotros no danzamos. Bueno, es que hay una diferencia. Nosotros tenemos la capacidad de poder recibir una nueva enseñanza. Somos odre nuevo porque podemos recibir lo nuevo que viene de Dios y no nos vamos a escandalizar. Es que, ¿por qué allá, verdad, los demonios sanan? Las personas sanan, los demonios son expulsados y aquí no. Esa es la diferencia entre una iglesia odre nuevo y una iglesia odre viejo. Hay iglesias en las que se cierran de tal manera que solamente lo que hay, verdad, dentro de ellas, o solamente lo que sus reglamentos marcan, van a creer y no reciben enseñanzas nuevas de parte de Dios. Entonces son iglesias que tienen un pensamiento odre viejo, no hay elasticidad. Entonces las personas que trascienden, las personas que Dios quiere utilizar en este tiempo final, son personas que tienen una capacidad de poder recibir lo nuevo de Dios y poder vivirlo y poder enseñarlo. Esa es la diferencia entre un odre viejo y un odre nuevo. Bendito sea Dios. Yo le voy a invitar para que vayan ahora conmigo a San Marcos capítulo 2 y vamos a encontrar el verso 18. Mire lo que dice. Es la esencia del pasaje donde extractamos esta enseñanza, odres nuevos. Dice el verso 18, capítulo 2. Y los discípulos de Juan y de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Y Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo el esposo, dice, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días, ¿qué dice ahí? Ayunarán. Verso 21. Y nadie pone remiendo de paño nuevo, ¿en qué dice ahí? En vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo que pasa, tira de lo viejo. Y se hace peor, ¿qué dice ahí? La rotura. Y nadie echa, verso 22, vino nuevo, ¿en dónde? En odres viejos. De otra manera, el vino nuevo, ¿qué pasa? Rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden y el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. He aquí la enseñanza, pues. Por eso Jesús dice, ¿qué está diciendo el Señor? Muy bien, quieren ser personas que reciban lo nuevo de Dios, tengan una mente flexible, tengan una mente, un criterio amplio, tengan una mente que puede recibir cosas nuevas y no se va a escandalizar, que está dispuesto a decir, papá Dios, dame tu palabra, dame lo que quieras, ministrame. Es una persona que va a recibir lo que viene de Dios. Es una persona que tiene un oído espiritual de parte de Dios, que es sensible al Espíritu Santo. Es una persona que puede recibir una enseñanza nueva de parte de Dios. Ahora le voy a decir algo. Dios habla a través de la Biblia. La palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios.
Pero la palabra de Dios es viva y es eficaz. Entonces tú puedes leer la palabra y Dios te va a hablar de una manera, y luego la vuelves a leer y Dios te habla de otra forma porque está viva. Es una palabra que tiene vida. Entonces aquí está Dios hablándonos, ¿verdad?, sobre lo que son, habla de un vestido, si ustedes se fijan aquí, de un paño nuevo. Imagínense que un paño nuevo se ponga en un vestido viejo, un pedazo de tela nueva en un vestido viejo. Al momento de que se cosa, fíjese bien, dice aquí, el mismo remiendo, dice, tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Nadie en su juicio que va a poner un remiendo nuevo o una tela nueva en un vestido viejo. Así también el vino se debe de echar en odres nuevos, no en odres viejos, porque si no se va a tirar el vino. Muy bien, Dios hace nuevas todas las cosas. Él no hace remiendos de vidas, esto quiere decir, hablando del vestido, de la tela nueva que se pone sobre vestido viejo. Dios no hace remiendos de vida. ¿Qué dice 2 Corintios 5:17? Él hace nuevas criaturas, amén. No hace remiendos. Dios hace nuevas criaturas. No pone remiendos en nada. En Cristo dice, 2 Corintios, las cosas viejas, ¿qué pasa? Pasaron y todas son hechas nuevas, se dice. Dios nos llama a cambiar ahora nuestra vida. Dice, antes erais tinieblas, ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de la luz. Dios nos llama a caminar ahora en una nueva vida. Dice que nosotros somos llamados a andar en novedad de vida. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces somos odres nuevos. Jesús no usó odres hechos por otras personas. Y aquí una cosa bien importante. Si ustedes observan, los discípulos a los que Jesús llamó eran pescadores. Dice que Pedro estaba pescando ahí en el mar. Y de repente dice que pasa por ahí, le dice, ven en pos de mí, a partir de ahora serás un pescador de hombres. Y llamó a Pedro, a Simón Pedro, después llamó a Andrés, su hermano, y después llamó a diferentes apóstoles, a diferentes personas. Pero note algo, las personas que Jesús llamó no eran discípulos de nadie. O sea, eran personas, eran odres nuevos. No eran personas que estaban ya formadas, fíjense bien, por algún otro maestro, vamos a decir, o alguna otra doctrina. Jesús llamó personas nuevas, odres nuevos. Es decir, no tomó ni los discípulos de Juan ni los discípulos de los fariseos, aunque después algunos discípulos de Juan lo siguieron, cuando se dieron cuenta que él era el Mesías. Pero fíjense bien, entonces los suyos, los discípulos de Jesús, eran odres nuevos. Y ya explicamos por qué, ¿verdad?, cómo se hacía un odre en aquel tiempo. ¿Por qué Jesús escogió personas nuevas? Para que recibieran la nueva enseñanza de Dios. Si Jesús agarra de los fariseos discípulos, si Jesús agarra discípulos de aquel tiempo, ¿verdad?, los escribas, de los saduceos, si agarra discípulos de los religiosos, no hubieran recibido lo que Jesús traía, no hubieran creído el mensaje que Jesús traía. Por eso Jesús agarra gente común, gente, inclusive ellos decían, ¿verdad?, ¿quiénes son estos? Gente del vulgo. Cuando el día de Pentecostés, ¿se acuerdan? Que recibieron el Espíritu Santo y comenzaban a profetizar. No son estos, ¿verdad?, pescadores, no son gente del vulgo. Vulgo quiere decir gente común, gente corriente. Pues de esos tomó Jesús. Ahora, hay una otra enseñanza que vamos a ver aquí, que yo quiero que vayan conmigo. Ahora, la gente odre nuevo, fíjense bien, es gente que normalmente tiene una capacidad para mantener, fíjense bien, su odre no solamente nuevo, sino también renovado. Está abierto a nuevas ideas, quiere decir, es una persona creativa, eso quiere decir también un odre nuevo. Está acostumbrado al cambio, no le molesta el cambio, fíjense bien. Pero al contrario, si usted es una persona que cualquier cambio le incomoda, si está acostumbrado a ciertas cosas que si no se hace, fíjese bien, así son malas. Hay gente que dice, es que si no se hace así, entonces no es correcto. Es un odre viejo, es una persona con una mentalidad odre viejo. Si su creatividad es muy poca, lo más seguro es que usted, fíjese bien, hoy quizá le esté preguntando y le esté orando a Dios, Señor, renueva mi odre, renueva mi mente, porque sin una mente flexible, Señor, sin ser un odre flexible, todo lo nuevo que tú me puedas dar, Señor, se va a perder. Vale mucho lo que tú tienes como para que yo no lo pueda recibir. Bendito sea el Señor. En la antigüedad sucedía lo mismo, fíjense. El odre que se endurecía por el viento, por el sol, ya no servía. ¿Qué se podía hacer con ese odre? Lo tiraban, ya no servía. Porque además es muy costoso y llevaba mucho trabajo volver a rehacerlo. Así que se sumergía el odre en agua, lo dejaban a la sombra, dentro del agua hidratándose. Y el agua es sinónimo de la palabra de Dios. Ese es lo que hoy la gente necesita, ser hidratada por la palabra de Dios. ¿Qué es lo que va a renovar nuestra mente? ¿Han leído Romanos 12 cuando dice que, verso 2, que renovemos nuestra forma de pensar para que conozcamos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta? Entonces, la palabra de Dios va a renovar nuestra mente, fíjense bien.
Bendito sea el nombre del Señor. Entonces cuando el odre se hidrataba, es decir, estaba en un proceso de hidratación con agua y estaba ya flexible porque el agua ya lo había vuelto blando, lo sacaban y lo secaban, fíjense bien, dejaban secar a la sombra y después lo untaban con aceite, lo que les explicaba al principio. El aceite, ¿saben de qué es sinónimo? Así como el agua es sinónimo de la palabra de Dios, el aceite es sinónimo de la unción del Espíritu Santo. Agua, sinónimo de la palabra de Dios. Aceite, sinónimo de la unción del Espíritu Santo. Entonces, usted va a ser un odre nuevo cuando usted sea renovado, hidratado por la palabra de Dios. Usted va a ser un odre nuevo cuando usted sea tratado por la unción del Espíritu Santo. El aceite de Dios se derrame en usted. Entonces, nada más déjese hidratar por Dios, déjese que la palabra de Dios entre en su corazón, deje que Dios lo frote con el aceite celestial, porque ese aceite con la unción del Espíritu Santo va a traer a su vida, ¿sabe qué? Algo nuevo. Por eso las personas que están recibiendo en este tiempo, que están siendo ungidas, usadas por Dios, son las personas abiertas, con una mentalidad abierta, flexible, y que dejan que el Espíritu Santo ministre sus vidas. Vamos a un encuentro, Dios nos libera, abrimos nuestro corazón, Dios nos restaura, la palabra nos transforma, nos hidrata, recibimos la unción del Espíritu Santo y regresamos como odres nuevos, porque ya venimos con una mentalidad hambrienta de Dios para que Él haga lo que Él quiera. ¿Se fijan? Entonces la mayor de las características del odre viejo es que tiene arraigada su religiosidad. Las personas odres viejos son que tienen arraigadas su religiosidad en el corazón. A Jesús, fíjense, le llegan a preguntar por qué tus discípulos no ayunan, y los de Juan y los fariseos sí ayunan. Porque aquellos, fíjense bien, eran religiosos. Por eso Jesús les dice que cuando no pueden ayunar los que están de bodas mientras el esposo esté con ellos. Y la Biblia, verdad, enseña que en aquel tiempo, cuando alguien tenía fiesta de bodas, se les eximía de la carga de ayunar. A los novios y a los invitados se les eximía de las cargas religiosas mientras estaba el novio con ellos. Cuando ya el novio se iba, entonces regresaban otra vez a sus cargas religiosas. Por eso Jesús le dice, no pueden ayunar estando el novio con ellos. Llegará el tiempo en que el novio será quitado y entonces ayunarán. Hoy es el tiempo en que tenemos que ayunar, porque Jesús ya no está corporalmente con nosotros. Ahora está en el Espíritu, pero hoy es el tiempo de orar. Por eso cuando Jesús antes de irse dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Hoy el ayuno es imprescindible, es necesario, porque Jesús dijo, este género no sale sino con, ¿qué dijo? Con ayuno y con oración. Este es el tiempo en que debemos de ayunar. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús llamó a sus discípulos, y cuando Él los llamó, nunca les ofreció un puesto, un sueldo, por cierto. No les ofreció más que hacerlos pescadores de hombres. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos dispuestos a seguir a Jesús y ser pescadores de hombres? Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a orar a Dios para que Él nos haga odres nuevos. Bendito sea el Señor. Vamos pues a Marcos 2:23. Dice Marcos 2:23 en adelante. Continuando con la lectura. Aconteció que al pasar Él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andaban, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos les dijeron, mira, porque hacen en el día de reposo lo que no es lícito. Y dice, pero Él les dijo, ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban. ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote? Y comió los panes de la proposición, de los cuales no les es lícito comer sino a los sacerdotes. Y aún dio a los que con él estaban, dice la palabra. 27. También Él les dijo, el día de reposo fue hecho a causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor, que dice ahí, aún del día de reposo. Fíjense bien. Entonces Jesús fue criticado porque una ocasión sus discípulos pasaban por un sembradío, tuvieron hambre y arrancaron y empezaron a comer, y era día de reposo. Y la ley prohibía que el día de reposo se pudiera hacer eso. Pero Jesús los lleva a la Escritura también cuando David hizo algo que todavía era más delicado. Entró, fíjense bien, al tabernáculo y tomó de los panes que no le correspondía, porque solamente el sumo sacerdote y los sacerdotes podían comerlo. Entonces Jesús le dice, pero si David hizo algo más delicado, qué delicado es que estos agarren simplemente unas espigas y las coman. O sea, le está diciendo que para Dios lo más importante es el temor que hay en su corazón. Cuando la religión se vuelve una carga, cuando la religión se vuelve un obstáculo para saciar la necesidad del hombre, entonces la religión ha perdido su efecto, ha perdido su sentido. Hoy en día mucha gente tiene religión, pero ven a la persona tener necesidad y no hace nada por ella, entonces esa persona no sirve nada a su religión. La fe sin obras es muerta, dice la palabra de Dios. Por eso, ¿verdad? Ahí las espigas, dice, la palabra de Dios es la que renueva nuestra mente.
Los fariseos se acusaban ignorando las escrituras. Espigas, trigo significa cosecha. Tiene que ver con la visión de recoger la cosecha. ¿Qué están haciendo los discípulos? Estaban recogiendo, ¿verdad?, simbólicamente la cosecha. Jesús aún con eso les estaba dando una enseñanza. Luego les acusan el día de reposo también, que en el día de reposo transgredían la ley. Pero Jesús vuelve otra vez a poner a sus críticos en su lugar. Cuando le lanza la pregunta y le dice: ¿es lícito hacer el bien o hacer el mal día de reposo? Y de esta manera Jesús renovaba la manera de pensar, fíjense bien, de sus discípulos. Le dice: el hombre no es para el día de reposo, sino el día de reposo para el hombre. Dios dejó, fíjense, todos los días para bendición del hombre. Por eso las multitudes seguían a Jesús. Sanaba a los leprosos, libertaba a los endemoniados. Las multitudes querían venir a Jesús para ser sanadas por él. Por eso Jesús nos deja el ejemplo a seguir, queridos hermanos. Establece a 12, porque solo no puede. Y a causa de las multitudes que venían para ser sanadas por él, debió discipular a otros, que fueron 12, fíjense bien, para que entonces ellos, con el poder y la autoridad que les estaba confiriendo, continuaran la obra que él había iniciado. Para poder ser de bendición, hermanos, y ganar multitudes y hacer discípulos, hoy nosotros debemos de ser odres nuevos para aceptar todo lo nuevo que el Espíritu Santo, escúchenme, quiere enseñarnos. Un odre nuevo es una mente flexible, pues, que puede retener los cambios que Dios trae en su mover en el mundo que cada día está cambiando. La misericordia de Dios, que dice la Escritura, Lamentaciones 3:23, son nuevas cada mañana, así como sus bendiciones también son nuevas cada mañana. ¿Qué les parece si les decimos a Dios a partir de hoy: Señor, hazme un odre nuevo? Señor, que yo pueda tener una mente como la de tus discípulos. Yo quiero ser un odre nuevo para recibir todo lo nuevo que tú tienes para mí cada mañana. Señor, bendíceme, ayúdame, Dios. Es nuestra oración que cada persona que ve ahora mismo esta enseñanza pueda recibir, Señor, una revelación nueva de parte tuya, y puedan tener una mente flexible de tal manera que todo lo nuevo tuyo llegue a ellos. Y en el nombre de Jesús, que cada persona que está aquí, Señor, permanezca y persevere en esta enseñanza, en esta academia, hasta lograr el éxito, hasta lograr terminar todos esos 8 bimestres. En el nombre de Cristo Jesús te bendecimos y te exhortamos que sigas adelante. Que Dios te bendiga. Continuamos con este primer bimestre, las enseñanzas que recibimos. Yo sé que te van a bendecir, te están preparando. La palabra dice que el hombre, el obrero, tiene que ser enteramente preparado para toda buena obra. Y si algo estamos haciendo es preocupándonos para que tú recibas la mejor enseñanza en el modelo de Jesús, y que podamos ir y hacer discípulos a todos los mexicanos, enseñándoles a guardar lo que Jesús nos mandó por medio de grupos de amistad como este en el que tú estás, en donde se nos enseña a dar la vida por nuestros amigos, como Jesús la dio por ti y la dio por mí. Pues prepárate ahora sí, ten listo tu pluma, tu lápiz, tus notas, porque hoy recibiremos una enseñanza que va a enriquecer nuestro acervo cultural. Y hoy hablaremos la enseñanza arrepentimiento de obras muertas. Si tú recuerdas, la clase anterior estuvimos viendo sobre odres nuevos, y vimos cómo, verdad, Dios escogió a personas nuevas. No llamó discípulos de Juan ni de los fariseos, sino que llamó personas comunes como Simón Pedro, como Andrés, como todos aquellos que fue llamando, Mateo, que estaba cobrando impuestos. Fíjate cómo él llamó personas nuevas, porque eran mentes flexibles que iban a poder recibir lo nuevo de Dios. Y hoy veremos pues el tema, el arrepentimiento de obras muertas. Significa, ¿verdad? Ahora que estaremos viendo qué significa el arrepentimiento, qué significa obras muertas. De principio a fin, la Biblia lleva al hombre a decidirse por el arrepentimiento, fíjate bien. Y vamos a ver algunos pasajes. Yo quiero que tengan su Biblia en sus manos, ahí donde está en ese estudio. Y vamos a ver ahora, primero Mateo 3:2. Mira lo que dice la Escritura en Mateo 3:2. Aunque tú lo vas a ver por ahí en la pantalla, tú lo vas a buscar para que vayamos llevando esta enseñanza. Dice la Escritura: y diciendo, hablando de Jesús, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Se fijan? Jesús comenzó predicando en Mateo 3:12, y el primer mensaje que él predicó es: arrepiéntanse o arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Fíjate, la primera palabra, la esencia del mensaje de Jesús fue el arrepentimiento. Él dijo: arrepiéntanse, el reino de los cielos ha venido a ustedes. Luego Mateo 4:17, si ustedes van conmigo a la Biblia una vez más, algo semejante dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, quiero que lea conmigo lo que sigue, a decir, ¿qué decía Jesús? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Una vez
tras otra vez Jesús recalca que el mensaje central con el que él comienza es el arrepentimiento. Vamos a una cita más en Mateo 6:12. Cuando Jesús enseñó a orar el Padre Nuestro, cuando sus discípulos le dijeron: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Y en el Padre Nuestro hay una parte aquí en el capítulo 6, verso 12, que habla sobre el arrepentimiento, sobre el perdón. Fíjese lo que dice el verso 12. Dijo: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos, ¿qué dice ahí? A nuestros deudores. Dios habla del arrepentimiento, y arrepentimiento, ¿verdad? Para poder cumplir el arrepentimiento, efectuar un arrepentimiento genuino, tiene que haber perdón. El hombre le pide perdón a Dios, se arrepiente de sus pecados y alcanza la misericordia de Dios. ¿Han escuchado la escritura cuando dice: el que confía en sus pecados y se aparta de ellos alcanzará misericordia? Dice la escritura en 1 Juan, también han leído cuando dice: y si alguno hubiere pecado, tenemos abogado para con el Padre, Jesucristo su Hijo. Dice que si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vamos a otro pasaje en Hechos 2:38. Fíjense, Jesús predicó el arrepentimiento, y cuando ya Jesús no estaba, sus discípulos que preparó a aquellos 12, ¿saben cuál es el mensaje que comenzaron a predicar? Precisamente el mismo, arrepentimiento. Vamos a ver qué predicó Pedro en el primer sermón el día de Pentecostés, lleno del Espíritu Santo, ante una multitud de personas que estaban en Jerusalén para adorar, que habían subido a adorar. Había fácilmente, ¿verdad? Había casi 1 millón de personas por allá en los alrededores de Jerusalén. Y toda esa multitud, cuando escucharon el estruendo, el viento recio que sopló, que llenó aquella habitación, aquel aposento alto, y comenzaron a hablar en otras lenguas, y se acercó la multitud, y Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: estos no están ebrios como algunos de ustedes suponen, sino que esto es lo dicho por el profeta Joel. Y empieza a predicarles, y al final de su sermón la gente compugía de corazón, es decir, se sentían redargüidos por la palabra ungida que predicó Pedro bajo la unción del Espíritu. Mira, aquí vamos a aprender algo. Si por algo las personas te van a escuchar a ti, si por algo la gente se va a arrepentir, si por algo la gente va a llegar a tu grupo, ¿verdad? Es porque tú vas a predicar bajo la unción del Espíritu Santo. Por eso ya la escritura dice: no con fuerza, no con ejército, dice Zacarías, sino con mi espíritu, dijo el Señor. ¿Y qué dice la escritura en el verso 38? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces el primer mensaje de Pedro, lleno del Espíritu Santo, fue: arrepiéntanse. Arrepiéntanse y bautícense, y recibirán el don del Espíritu Santo. La puerta que abre a todas las bendiciones, fíjense, de parte de Dios, es el arrepentimiento. Cuando una persona se arrepiente, llega la salvación, y con la salvación llega la sanidad divina, y con el arrepentimiento llega la llenura del Espíritu Santo, la unción de Dios. Con el arrepentimiento llega la unción para liberar a los oprimidos, o la liberación para la persona que está oprimida por el demonio, por los demonios. Entonces el arrepentimiento te lleva a un paquete de bendiciones que Dios tiene preparadas para ti. Sin arrepentimiento no hay bendición. Cuando la gente se arrepiente, está abriendo una puerta para que los cielos se abran sobre su vida. Vamos a Hechos ahora 20:21. La palabra de Dios en Hechos 20:21. Vamos a ver qué nos dice en esta enseñanza que estamos recibiendo, esta segunda enseñanza en este primer bimestre, el arrepentimiento de obras muertas. Dice Hechos 20:21. Testificando a judíos y gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. El libro de los Hechos nos narra la historia de los primeros apóstoles, los discípulos de Jesús. Cuando Pablo se convirtió, el apóstol Pablo comienza después, ya siendo de Saulo de Tarso, a Pablo el apóstol, a hacer sus viajes misioneros. Y en sus viajes misioneros, ¿sabe qué predicaba Pablo? Lo mismo que predicó Pedro: arrepentimiento. Dice que él testificaba a judíos y a no judíos, eso quiere decir gentiles, no judíos, acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, diga conmigo: sin arrepentimiento no hay salvación. Sin arrepentimiento no hay salvación. Por eso Dios exige, ¿saben qué? Para que la persona sea salva, sea bendecida, arrepentimiento. Para establecer una buena relación con nosotros, Dios reclama y exige arrepentimiento. ¿Saben qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es lo que nos conecta con el Padre una vez más. ¿Qué fue lo que hizo el hijo pródigo? Estando en aquella condición de pecado, dijo: me levantaré
e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Eso es arrepentimiento. El hijo pródigo reconoció su condición, reconoció que se había equivocado, se levanta y se perfila hacia su casa y llega y confiesa a su padre. Entonces el hijo pródigo es un tipo de nosotros. Estábamos perdidos, vamos al padre, después de reconocer nuestra necesidad, nuestro pecado, le pedimos perdón y el padre se reconcilió una vez más el hijo con su padre. El padre lo recibió con sus brazos abiertos. Eso es lo que Dios el Padre quiere hacer con nosotros. Hechos 17:30, mire lo que dice. Se exige el arrepentimiento para que haya una buena relación de Dios con nosotros. Hechos 17:30 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda, dice ahí, a todos los hombres, ¿en dónde dice ahí? En todo lugar, que dice, arrepientan. Entonces hoy el mandato de Dios es para todos los hombres que se arrepientan. La ignorancia de ser salvo realmente, fíjense bien, lleva a las personas al pecado. Cuando una persona se arrepiente, una persona recibe conocimiento, revelación de Dios, empieza a entrar en una nueva dimensión con Dios. Dice la Escritura que somos justificados por la fe, dice Romanos 5:1, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el arrepentimiento nos acerca a Dios. El hombre sin Dios está enemistado, está lejos de Dios. Cuando Cristo muere, Cristo reconcilia al hombre con el Padre, al hombre con su Padre, y lo vuelve de regreso a casa. Entonces, ¿qué hace posible el acercamiento del hombre pecador con Dios? Jesucristo y el arrepentimiento. Amós 3:3, por ejemplo, dice: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Por ejemplo, en el matrimonio. Así como en un matrimonio, cuando la persona se ofende en el matrimonio, eso los aparta, los lleva a dormir espalda con espalda. Y si el conflicto se agudiza más, los lleva a una separación y en el peor de los casos a un divorcio. Fíjense todo lo que provoca el hecho de no estar de acuerdo, el hecho de tener diferencias. Así en el matrimonio, ¿verdad? Las ofensas se aparta a la pareja. Es lo mismo, las ofensas, fíjense bien, los pecados apartan al hombre de Dios, lo separan de Dios. Como en un matrimonio, las ofensas apartan al matrimonio de uno de otro. Por eso dice: andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Hoy usted y yo tenemos que estar de acuerdo con Dios. Hay que enseñar a la gente que se arrepienta. Cuando le llevamos a la gente al arrepentimiento, la estamos llevando de regreso al Padre. Isaías 59:2, un pasaje más, vamos a buscarlo. Dice Isaías 59:2: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. ¿Se fija? Y vuestros pecados han hecho ocultar de ustedes o de vosotros su rostro para no oír. Dos palabras aquí: iniquidades y pecados. Iniquidades es un estado de pecado que cuando la persona llega a convertirse en una persona inicua, es un estado en el que la persona, aunque haga lo malo, ya no tiene sensibilidad en su conciencia. O sea, hace las cosas malas y no se siente mal, no se siente redarguido. Es una persona inicua. La iniquidad es un grado de pecado más allá, donde se pierde toda sensibilidad entre lo bueno y lo malo. Por eso dice: vuestras iniquidades y vuestros pecados han hecho ocultar, fíjense bien, han hecho división entre Dios y vosotros. Entonces, queridos hermanos, si no hay arrepentimiento, no existe salvación, fíjense bien. Por eso Lucas 13:5, vaya conmigo a la Biblia, Lucas 13:5, dice la palabra de Dios, dice lo que dice: dice el Señor, os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. No hay justo, dice Romanos, ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, ¿quién murió por nosotros? Cristo murió por nosotros. ¿Se fijan? Pero sin arrepentimiento no existe salvación. Ya Dios ha provisto en Cristo Jesús la salvación. O sea, ya pagó Cristo. Alguien ya pagó por nuestros pecados. Pero ese estado de bendición tiene efecto o toma efecto cuando el hombre se arrepiente. Sin arrepentimiento, aunque ya Cristo pagó, pero si una persona no se arrepiente, esa persona va a la condenación si no hay arrepentimiento, aunque ya todo esté pagado. Cristo ya pagó, pero para que el efecto de la salvación se pueda manifestar en la persona tiene que arrepentirse. Ok, yo me arrepiento en ese instante, lo que Cristo hizo toma efecto en mí, y Jesús, por su sacrificio en la cruz, por su muerte en la cruz, me declara salvo ante Dios, perdonado ante Dios. ¿Se fijan? Sin arrepentimiento no existe salvación.
Ahora, algo importante es, ¿qué es arrepentimiento, pastor? Arrepentimiento viene de una palabra griega, metanoio, que significa un cambio de mente. Entonces, arrepentimiento es cambiar nuestra forma de pensar. Antes éramos pecadores, pensábamos cosas perversas, ahora vamos a pensar cosas positivas, ahora vamos a pensar como hijos de Dios. Por eso Romanos 12:2 dice que transforméis vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, arrepentimiento significa un cambio de mente. Arrepentimiento es un giro de 180 grados. Arrepentimiento es que íbamos camino hacia la muerte y ahora vamos camino hacia la vida. Arrepentimiento significa que yo iba en las tinieblas, en la oscuridad, pero ahora camino en la luz. Efesios dice, antes erais tinieblas, ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de la luz. Arrepentimiento entonces significa un cambio de mente. Obra es toda una acción, una labor, un acto, un hecho. Algo muerta, pues es arrepentimiento de obras muertas. Muerto es algo que no tiene vida por sí misma, especialmente la vida de Dios. Entonces, arrepentimiento de obras muertas quiere decir entonces un cambio de manera de pensar, de actitud, un cambio de hechos, de obras que hemos hecho nosotros y que no tienen la vida de Dios. Entonces, arrepentimiento de obras muertas es dejar de hacer lo que Dios, a lo que Dios no le gusta, y comenzar a hacer lo que Dios se agrada. Entonces, arrepentimiento de obras muertas es un cambio de actitud, un cambio de mentalidad, fíjense bien, un cambio de hechos. Dejar lo que no tiene vida, la vida de Dios, y comenzar a hacer lo que tiene vida en Cristo. O sea, Dios nos guía de la muerte hacia la vida. El arrepentimiento no se encuentra humanamente en uno mismo. El arrepentimiento, ¿saben de dónde viene? Viene de Dios. Por eso Jesús comenzó a predicar y dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús empezó a predicar que Dios se había acercado a los hombres a través o por medio del arrepentimiento. Un ejemplo de arrepentimiento se los mencionó ahorita, el hijo pródigo, ya lo tocamos ahorita, ¿verdad? Él descubrió su pecado, escapó hacia Dios con fe y estuvo convencido de que se produciría un cambio en él. Cuando él dijo, me levantaré e iré a mi padre. ¿Pero qué son obras muertas, pastor? Bueno, son acciones que se hacen a través de las personas cuando tratan humanamente, fíjense bien, de ganar la vida eterna, la salvación, el perdón de pecados, pero que son ineficaces por sí mismas, carecen de la vida de Dios. Obras muertas sería, por ejemplo, vamos a decir, las buenas obras. Hay personas que creen que por buenas obras van a llegar al cielo. Es una obra muerta. Obra muerta sería también, ¿verdad?, cuando el hombre trata de justificarse por sí mismo, el humanismo, el hacer cosas buenas, por ejemplo. El tratar de ganarse el favor de Dios es una obra muerta. Cristo ya pagó, no tienes que pagar lo que alguien ya pagó. Entonces, nuestros actos fíjense, que buscan nuestra propia justicia son obras muertas. Isaías 64:6, vamos a ir a la Biblia, busque conmigo Isaías 64:6 y mire lo que dice la palabra de Dios. Dice la Escritura, si bien todos nosotros somos como suciedad o trapo de inmundicia, dice, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Entonces la Biblia dice que las justicias del hombre, o sea, lo bueno, lo más bueno del hombre ante Dios es como un trapo sucio, fíjense. Isaías 64:6 refleja que la justicia del hombre ante Dios es como un trapo sucio. Entonces, si tratamos de justificarnos con nuestras propias obras de aparente bondad, pero no tienen vida, fíjense bien, para obtener el perdón de Dios, es decir, intentamos de vestirnos con nuestra propia justicia, como Adán. ¿Se acuerdan cuando Adán y Eva pecaron? ¿Qué fue lo que hicieron? Dice que corrieron cuando se vieron que estaban desnudos y cortaron hojas, ¿verdad?, de plantas silvestres, de aquellas parras, y se las pusieron y trataron de cubrir su desnudez con hojas. Pero cuando las hojas se secaron, el viento viniera, se iban a caer. Eso demuestra, las hojas con las que se cubrieron Adán y Eva, demuestra las justicias del propio hombre o los esfuerzos humanos por justificarse delante de Dios. No son suficientes. Las hojas no fueron suficientes para cubrir la desnudez de Adán y Eva. ¿Qué tuvo que hacer Dios? Dice que sacrificó unos animalitos, o sea, los cubrió con pieles. Y cuando Dios cubrió con pieles al hombre y a la mujer, eso representa el sacrificio de Cristo, ese corderito. Tuvieron que matar algún animalito para cubrir con pieles a Adán y Eva. Eso implica, ese es un símbolo, es una figura, es un tipo del sacrificio del Cordero de Dios que habría de quitar el pecado del hombre. O sea, Dios dice, ok, las hojas con las que estás cubriendo demuestra tus propias obras por justificarse, no son suficientes. No puedes ser salvo con tus propios esfuerzos.
Pero el sacrificio de este animalito con el que te estoy cubriendo esta piel representa que un día va a venir alguien que va a pagar el precio, ese se llama Jesucristo, y ese será el único medio por el cual tú puedes ser justificado. El hombre, por sus buenas obras, no es justificado delante de Dios, solamente por la gracia del sacrificio de Jesucristo es que somos justificados. Por eso Romanos 3, 23 y 24, vea lo que dice. Vamos a la Biblia. Romanos 3, 23 y 24 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente, dice ahí, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Luego vienen otros pasajes por allí. Fíjense, este pasaje dice: todos pecaron, destituidos, quieren estar separados de Dios. Pero luego dice: pero somos justificados gratuitamente, no hay que pagar, ya se pagó gratuitamente por la gracia, mediante la redención, quiere decir la muerte de Cristo. Esa fue la que pagó nuestra salvación. Romanos 5.1 dice: justificados pues por la fe, que dice, tenemos paz para con Dios, por medio de quién, dice ahí, de nuestro Señor Jesucristo. Es Cristo el intermediario para que tengamos paz. Luego Romanos 5.9 dice la palabra: pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos, dice, de la ira. Un pasaje más, 1 Corintios 6.11. Vayamos a 1 Corintios 6.11, dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Es decir, el hombre es justificado solamente por el sacrificio de Jesucristo. Sin la muerte de Cristo nadie puede ser justificado. Por eso cuando tratamos de ganar la salvación mediante actos de caridad o comprar esa salvación, es insuficiente. No hay que tratar de ganar o de pagar lo que alguien ya pagó. En Hechos 10, por ejemplo, del 1 al 6, encontramos el ejemplo de Cornelio. Dice que él hacía obras de caridad con el pueblo de Dios, mediante limosnas, oraba constantemente, dice ahí la escritura, pero él no era salvo, fíjense. Él mandó traer a Pedro para que predicara, y entonces cuando dice que escuchó que Pedro predicó la salvación, este hombre sintió la necesidad de arrepentirse, y Pedro le predicó, se arrepintió, y su casa, verá, fue salva, recibió en el Espíritu Santo. Como decíamos al principio, todas las bendiciones de Dios empiezan con el arrepentimiento. Él necesitó escuchar la prédica de Pedro sobre el arrepentimiento, se arrepintió y recibió el don del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Entonces la salvación, según las Escrituras, es gratuita. Vamos a Efesios 2, del 8 al 10. Mira lo que dice Efesios 2, 8 al 10. Dice la Escritura: porque por gracia sois salvos, sigue diciendo la palabra, por medio de, ¿qué dice ahí? De la fe. Y esto no es de ustedes, pues es un don o un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Se fijan? No por obras para que nadie se gloríe. Luego el verso 10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, la palabra de Dios nos enseña aquí, ¿verdad?, que solamente somos salvos por la obra de Jesucristo. Una vez más lo reiteramos. Dice la Escritura: no es por obras, no es por buenas obras, sino por la fe o por creer en lo que ya alguien ya hizo, Cristo Jesús. Entonces los cristianos debemos de hacer buenas obras, sí, como fruto de nuestra vida guiada por el Espíritu Santo. Una frase dice: las obras no salvan, pero los salvos sí obran, o sea, hacen buenas obras. Es cierto que las obras no salvan, pero los que ya son salvos sí tienen que hacer obras, porque solamente a través de sus obras conocerán que son hijos de Dios. ¿Se acuerdan cuando dice la Escritura que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz? Entonces el cristiano tiene que fructificar. Cristo dijo: por su fruto los conocerán. ¿Se fijan? ¿Y cuál fruto? El carácter de Cristo en nosotros. Recordemos que la salvación de Dios, queridos hermanos, es tan cara, fíjense, tan cara es la salvación de Dios, que solamente gratis se puede obtener. Nadie podía pagar por la salvación. Por eso Dios la hizo tan cara, para que nadie la pudiera alcanzar, pero a la vez la hizo gratuita para que todos pudieran acceder a ella. Nadie puede pagar la salvación, pero es gratis para que todo el mundo pueda obtenerla a través de Jesucristo. La única obra que salva, ¿sabe cuál es? Vamos a Juan capítulo 6, verso 28 y 29. San Juan 6, 28 y 29, la única obra que salva.
Y dice la palabra de Dios: entonces le dijeron, ¿qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Verso 29, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Queridos hermanos, creyendo en el que Dios ha enviado, Jesucristo, es la obra única que salva al hombre. Enseñe eso a la gente cuando le invite, cuando le evangelice, cuando haga retos evangelísticos, cuando vaya a algún lugar a predicar la palabra. Enseñe que la única obra que puede salvar es creer en el que Dios el Padre ha enviado. ¿Y quién es el que Dios el Padre ha enviado? A Jesucristo, su Hijo. Podemos concluir pues diciendo que Dios perdona todos nuestros pecados, fíjense bien, siempre y cuando nosotros hagamos ¿qué cosa? Nos arrepintamos, ¿verdad? Y creamos en Él. ¿Se acuerdan? Dos palabras: arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y fe. De hecho, la próxima enseñanza que sigue se llama la fe en Dios, porque primero fue el arrepentimiento y se arrepientan, se lo dice, y creed en el Evangelio. Arrepentimiento es la primera cosa y después es creer en Él. Y vamos a algunas escrituras sobre el perdón de Dios. Isaías 55:7, ahí dice que Dios es amplio en perdonar. Ya usted la puede leer con calma al terminar esta enseñanza. Isaías 55:7 dice que Dios es amplio en perdonar. Lucas 15:20 dice que Él es movido a misericordia. Así como el padre del hijo pródigo fue movido a misericordia, Dios se mueve a misericordia. Dios el Padre no es insensible, Él no te condena, Él te salva. Primera de Juan 1:9 dice que Él es fiel y justo en perdonar nuestros pecados y limpiarnos de ¿cuántas maldades? De todas, dice la palabra. Proverbios 28:13 dice que el que confía sus pecados y se aparta de ellos alcanza, ¿qué dice la palabra? Misericordia. Miqueas 7:19, ¿sabe dónde quedaron nuestros pecados? Fue sepultados en lo fondo del mar. Y le tengo una buena noticia: cuando Dios sepultó los pecados nuestros en el fondo del mar, puso un letrero bien grande que dice: se prohíbe pescar. Ya no hay que sacar los pecados pasados, Cristo se los llevó. Diga conmigo, 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Las obras no me salvan, pero ahora que soy salvo, tengo que obrar. ¿Qué le parece si le damos gracias a Dios por permitirnos este regalo hermoso del arrepentimiento? Vamos a orar. Tú que estás ahí viendo ahora mismo esta enseñanza y que la has recibido, dile: Padre, con todo mi corazón te agradezco por haber enviado a Jesucristo como el único mediador, como el único redentor, como el único salvador. Gracias porque ahora, Señor, yo soy salvo, soy perdonado. Puedo entrar a otra dimensión de bendiciones a través del arrepentimiento. Hoy yo me comprometo y me propongo predicar la palabra, evangelizar a otros y enseñarles que las obras humanas son insuficientes, y les pondré el ejemplo de Adán y Eva, y les voy a enseñar, Padre, que solamente creyendo en el que ya pagó por ellos, creer en el que el Dios, el Padre enviado en Jesucristo, es que el hombre puede tener perdón de pecados. Hoy yo voy a tomar por fe el amor de Dios y voy a enseñarles a las personas que alguien ya pagó por sus pecados, que lo único que tiene que hacer es arrepentirse y creer en Jesucristo, en el Evangelio, y será salvo. Señor, te agradezco por esta enseñanza. Recibo de todo corazón tu palabra y me propongo cada día ser un discípulo excelente, un ganador de almas para ti, Señor. Bajo la supervisión de mis líderes voy a trascender, voy a llegar más allá, voy a dar la milla extra. Y gracias, Señor, porque hoy yo puedo ser salvo a través de la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga y adelante, que la carrera apenas está comenzando.